Estamos con Patricio Eleisegui, que va a hablar de su libro de investigación Envenenados. En la Argentina hay una gran tradición de ensayos, ensayos de, no sé cómo decirlo, podríamos empezar de nuevo si no estuviese en vivo, pero ensayos que hacen un trabajo para dar a conocer una noticia, yo diría desde Operación Masacre en adelante. Pero el campo no es tan tradicional para hablar de este género, ¿no? El campo es algo que nosotros vemos desde la novela, desde la tradición, pero no desde el ensayo de denuncia. Sí, bueno, buenas tardes primero, gracias por la invitación. Pero sí, es una particularidad, digamos, más de este tipo de investigaciones que refieren a cuestiones más bien negativas de la práctica agrícola en particular, ¿no es cierto? Creo que en un punto lo que expone Envenenados es algo que es un secreto a voces en los pueblos, pero dada la impronta, la importancia justamente que tiene el campo en el funcionamiento económico de muchos de los pueblos, eso hace que, bueno, sea muy difícil exponerlo, ¿no es cierto? Por lo menos desde el nivel de la denuncia. El trabajo en sí es una denuncia, para decir la palabra que dije hace un segundo, sobre los agroquímicos, en particular el glifosato, y hay otra que tiene una D24 o... 2,4-D. 2,4-D. Sí. ¿Qué es el glifosato? El glifosato es el herbicida estrella hoy por hoy en el campo, digamos. Es un producto que se desarrolló en los años 70, lo desarrolló Monsanto en su momento, y lo que hizo fue desarrollar genética, hizo una modificación genética en los cultivos para que esos cultivos sean resistentes a ese producto en particular. Es un herbicida, vos lo tirás en el campo, mata todo, ¿no es cierto?, toda la maleza, la vegetación en general, salvo en este caso la soja, que está modificada específicamente para resistir, tiene una inmunidad a ese producto. Lo que hizo Monsanto fue crear las dos cosas, primero el glifosato y después una semilla que lo resiste. Y esa idea de la inmunidad, ¿cómo se transmite en el humano? No se lava el glifosato, queda impregnado en la planta. El glifosato se usa, te decía, como un herbicida de control, ¿no es cierto?, en los campos. Y cuando vos haces esas pulverizaciones, durante mucho tiempo las empresas que promueven este uso de esta tecnología se encargaron de instalar la idea de que, bueno, de que eran inocuos, ¿no es cierto?, de que era biodegradable, de que en el campo, bueno, eso se lavaba, ¿no es cierto?, y eso se perdía. La realidad es que después la prueba científica demostró que eso se mantiene, y no solo que queda, ¿no es cierto?, en los cultivos, sino también en muchos casos llegan los productos procesados, ¿no es cierto?, en el algodón, puede ser, en el maíz, en la soja misma. El libro tiene 3 años, acaba de reeditarse y ha sido declarado de interés provincial en la provincia de Santa Fe. En Rosario. En Rosario, bueno, sí. En la provincia de Santa Fe. Ha sido declarado de interés provincial, de interés municipal. Pasaron 3 años, atrás hay un epílogo un poco negativo. Y desde el prólogo, que es un prólogo, no voy a decir apocalíptico, pero sí voy a decir oscuro, hasta el epílogo, que también tiene esa mirada de las cosas no van a cambiar. Pasaron 3 años y ¿realmente crees que no van a cambiar? No, lamentablemente no. Lamentablemente lo que se ha hecho es intensificar, porque es una cultura de producción. O sea, hoy hablar del glifosato es un aspecto en sí de una tecnología que se usa en el campo, que va de la mano de los transgénicos, que va de la mano de la siembra directa, ¿no es cierto? Todo eso ha establecido durante 20 años una manera de producir que se ha extendido inclusive a los centros de capacitación, a las universidades mismas, en donde se estableció que esta modalidad es la única posible. De esa manera, digamos, lo que se establece es esto, una perpetuidad hacia adelante, en donde se fijan como alternativa nada más que esta, y que lo otro, lo contrario, que sería producir alimentos sin usar venenos, sería casi como una cosa utópica, ¿no es cierto?, algo imposible. ¿Y por qué la sociedad no cambia? Pienso en por qué no somos nosotros los que hacemos que cambie el uso de herbicidas. Pienso que en estos 3 años, además de Envenenados, salió, por ejemplo, Distancia de Rescate, de Samantha Schweblin, que es una novela que trabaja sobre el tema de los agrotóxicos. Y es una novela que además fue premiada en todo el mundo. Sí, y hay que pensarlo también que Schweblin vive en Europa, ¿no es cierto?, donde la discusión de estos temas está en otro nivel. O sea, hoy por hoy vos no podés vivir en Francia y tener un cultivo de soja transgénica ni siquiera en una maceta.
O sea, la concepción que hay en el viejo continente de que estos productos son nocivos tanto para la producción como para el consumo está más instalada también por una cuestión cultural, también por una cuestión educativa, ¿no es cierto? Lamentablemente nosotros estamos un poco corriendo de atrás sobre esto que primero se instaló y después empezaron a verse las consecuencias, y hoy corremos directamente con un problema sanitario, ¿no? O sea, vamos a tener que cambiar a partir del drama sanitario que hoy se está viviendo en muchas de las poblaciones. ¿Hay una protección de los medios, hay una protección del gobierno hacia el uso de estos herbicidas? Sí, hay una colaboración. Esto es un problema político. No es ni un problema. En el comienzo del libro hablás que incluso durante el kirchnerismo hubo una explosión de la soja y que el uso de estos pesticidas le daba mucho dinero al gobierno, ¿no? Es real eso. A ver, la soja se instala en Argentina a mediados de los años 90. El kirchnerismo es el proyecto político que más aprovechó la producción de transgénicos atada al uso de glifosato y otros pesticidas. Tuvo una caja invaluable desde la cual se sostuvieron no solo el proyecto nacional, sino también las provincias, los mismos municipios, y eso se instaló hasta ahora, ¿no es cierto?, en una suerte como de trampa, porque hoy por hoy es muy difícil salir también por la caja misma que genera esta rentabilidad a partir de este paquete tecnológico. Es el monocultivo y además es lo transgénico. Digamos que estamos en el peor de los escenarios posibles. Sí, porque lamentablemente los sectores políticos también han alentado esta idea de que la única manera de producir es en el laboratorio, ¿no es cierto?, de que hoy por hoy la manipulación genética es el futuro justamente de la alimentación en el mundo, y que Argentina tiene la obligación de ser una suerte de faro que ilumine al resto de las economías regionales. Lamentablemente hoy, a mí me ha pasado por experiencia de trabajo con medios internacionales, vienen a visitan la Argentina justamente para ver cómo es este drama de lo que está pasando con el modelo de producción agropecuaria y de qué manera tienen que tratar de no copiar lo mismo fuera de Argentina, ¿no? ¿Por qué en los pueblos no hay una rebelión? Digo, en los pueblos cerca de donde se cultiva de esta manera, ¿no? Bueno, es algo que está creciendo. Lamentablemente sí, a fuerza de los indicadores de cáncer, de malformaciones, de abortos espontáneos, hoy tenés más de una docena, te diría, de localidades que han prohibido el uso de glifosato dentro de los ejidos urbanos, porque esta cultura se estableció de tal forma que inclusive en los mismos pueblos dentro, en las plazas, en los parques, se usa glifosato para sacar malezas, el famoso matayuyos, ¿no es cierto? Bueno, en esos pueblos se han generado colectivos y bueno, han entendido que de arriba no va a venir una solución, tiene que ser a partir del colectivo justamente vecinal. ¿El Ministerio de Medio Ambiente? No ha actuado hasta este momento, prácticamente no toma discusión en esto. Básicamente, cuando ha habido algún cuestionamiento, los que responden son el Ministerio de Agroindustria y en mayor medida el Ministerio de Ciencia, que es donde se generan principalmente los transgénicos nuevos. Bueno, ahí vos haces le ponés nombre y apellido, ¿no? Sí, claro. A la causa en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sí, la responsabilidad de Lino Barañao es absoluta. De hecho, por algo es el ministro que queda de un modelo de país hacia el otro, ¿no es cierto? Es un ministro que minimiza la situación del glifosato, dice que un producto que la Organización Mundial de la Salud vincula con el cáncer es agua con sal, ha relativizado el peso de los transgénicos, ha trabajado él mismo en laboratorios que están vinculados al desarrollo de transgénicos, e inclusive muchos de sus funcionarios han estado también vinculados a la actividad privada siendo funcionarios públicos. O sea que es como una suerte de monarca, ¿no es cierto?, de una irregularidad muy grande. La administración kirchnerista tuvo el conflicto con el campo. En el año 2007 fue 2008. El conflicto con el campo, ¿de alguna forma tuvo algún efecto sobre el glifosato o en absoluto? A ver, la coincidencia de conocerse en Argentina, un estudio como hizo el doctor Andrés Carrasco, que probó la toxicidad del glifosato, se corresponde con el conflicto con el campo. Hasta ese momento el kirchnerismo no había tenido una postura crítica en absoluto para con la soja transgénica y mucho menos contra el glifosato. Cuando se produce este conflicto, ahí es donde brota este estudio que dice, miren, lo que están usando en el campo es cancerígeno. O sea que es imposible no pensar que hubo una intencionalidad política en ese descubrimiento, ¿no? Era un yuyito, ¿te acordás que Cristina decía eso además? Sí, era un yuyito a la par de... Hay que pensar que uno de los primeros anuncios que hace Cristina en su reelección es la planta de Monsanto en la provincia de Córdoba, como una de las gestas, ¿no es cierto?, como uno de los apoyos del capital hacia su gestión. Precisamente es esta inversión millonaria que después no se termina haciendo por la oposición del pueblo de Malvinas Argentinas. ¿Y la administración de Macri cómo se lleva con Monsanto y con la agroindustria? Bueno, uno entendía en principio que iba a ser una situación muy amistosa, ¿no es cierto?, casi de complicidades. La realidad es que el principio de la gestión de Macri arrancó justamente con Monsanto exigiendo la patente de determinadas variedades de soja, haciendo intervenir a la Embajada de Estados Unidos, pidiéndole que, ¿no es cierto?, que Agroindustria accione con una nueva ley de semillas. Al principio fueron unos chisporroteos importantes, ¿no? Ahora parece que está un poco más serena la cuestión.
Pero el modelo agroganadero de la Argentina sigue siendo muy importante. Digamos, la industria no tiene el peso que tiene la industria agropecuaria, ¿no? Para nada. Y hay que pensar inclusive cómo las mismas organizaciones del campo han logrado posicionarse en situaciones de poder, ¿no es cierto? De hecho, el titular de agroindustria es un expresidente de la sociedad rural. O sea, los mismos sectores del campo han directamente avanzado hacia el sector político y bueno, y hoy tienen directamente el control de todo eso. Los empleados, los chacareros, ¿cómo toman los controles sobre el glifosato? Bueno, el peón de campo es una especie de extinción, podría decirse, porque este modelo lo que tiende es a simplificar los costos y erradicar el costo de mano de obra. O sea, vos lo que haces es fumigar únicamente, tirar veneno cuando preparás la tierra, cuando sembrás, ¿no es cierto? Y se va desarrollando y después directamente cosechás. Eso hace que tengas un empleado multitasking, ¿no? Hoy el mismo que fumiga, después es el mismo cosechador porque la tecnificación así lo permite. Esas voces son las más acalladas, son las que menos protección tienen y las que conviven permanentemente de un modo agudo, digamos, con estos pesticidas, ¿no es cierto? Y después también tienen trabajo eventual, precario. Seguro, situaciones casi de esclavitud, en muchos casos depende del cultivo, ¿no es cierto? Si nos metemos en frutales hay situaciones de trata. Realmente es espantoso cómo está funcionando en algunos sectores. Pero el pequeño productor es el que queda arrinconado en esta situación, ¿no? Porque el cóctel en particular es caro. O sea, hace 20 años el glifosato tenía un valor determinado, la semilla era más fácil de conseguir, etcétera. Hoy por hoy estás migrando a un sistema de semilla cuya propiedad de algún modo trata de imponerla a Monsanto, ¿no es cierto? Tenés que ir a comprar el glifosato que está evaluado muchas veces en dólares. Bueno, eso ha costado mucho y deja al pequeño productor fuera de este escenario de producción. La soja se produce para mercado externo sobre todo y para mercado interno. Para mercado externo, ¿cómo lo toman que la soja argentina sea transgénica? Bueno, Europa tiene una postura un poco hipócrita con eso. Europa no permite el cultivo en general de los transgénicos, pero sí permite que sus proveedores, digamos, le aseguren el grano, la harina de soja en muchos casos. La preocupación europea en situaciones ha sido cuando llegan las partidas que tienen algún resto de pesticida, generalmente de glifosato. Ellos no quieren que eso llegue allá. Pero no tienen ningún problema con que Argentina sí use glifosato, use transgénicos. Ellos no lo van a sembrar, pero bueno, te trasladan el costo ambiental a vos, ¿no es cierto? Principalmente esa soja o ese maíz transgénico se usa como forraje para el ganado, en Europa, en China, ¿no es cierto? No tanto para alimentación directa. Y en Argentina se integra a lo que es la industrialización del alimento, la lecitina de soja, todo esto que nosotros vemos como aditivos en muchos de los productos que compramos en los supermercados, tienen algún componente de estos transgénicos. En el libro Envenenados, Patricio relata casos puntuales. Creo que ese cuestionamiento desde la crónica, tal vez desde el género crónica, hace que uno no solamente vea un estudio como una denuncia, sino que uno le pueda poner nombre y apellido. Diciendo nombre y apellido, el último chico, del que no recuerdo el nombre... ¿Fabián Tomasi? Tomasi. Me salía Tomatis y Tomatis es de saber, ¿no? Pero Fabián Tomasi, los efectos que tiene del envenenamiento me hacían acordar al espía ruso que había sido envenenado en Londres. En el té. Sí, ¿no? Le pusieron un componente radioactivo en el té. Exactamente. Sí. Bueno, en el caso de Fabián Tomasi tiene mucha visualización ahora. De hecho, hace muy poco hubo un canal que hizo un especial con este tema, S5N, y apareció Fabián Tomasi también. Es el último caso al que yo llego en la investigación de envenenado del 2013. Él era un ex aplicador, vive en la ciudad de Basavilbaso, en la provincia de Entre Ríos, que es un ejemplo muy casi simbólico, te diría, porque Basavilbaso era un pueblo ferroviario que quedó, digamos, desarticulado con las políticas del menemismo, ¿no es cierto? Quedó fuera del sistema económico y a través de las hojas se reincorpora. Y lo que hace Tomasi es mostrar el lado B de todo ese proceso de sojización de la economía, ¿no es cierto? Donde vuelve la riqueza al pueblo y demás. Bueno, él es el aplicador de esos productos y lo vive en carne propia, en su propio cuerpo, esta contaminación por la exposición, por la manipulación misma de estos pesticidas, ¿no? Bueno, al principio te decía que el libro tiene como un tono oscuro, un tono que no es apocalíptico, de nuevo, no me parece para nada de esa forma, pero que sí tiene un tono pesimista. ¿De qué forma se podría cambiar la lógica de la aplicación del glifosato y del 2,4-D en la producción agropecuaria en la Argentina? Bueno, hoy se está mutando en algunas ciudades, Gualeguaychú, Rosario, ahora Santa Fe en breve, y se está discutiendo en La Plata, directamente al veto.
del uso de glifosato, a no utilizarlo. No tanto en la cuestión productiva, sino en las inmediaciones de las ciudades, ¿no es cierto?, dentro de las ciudades mismas. Esa es una solución. Y también el modelo de la producción agroecológica, esto es, no utilizar pesticidas para la producción de alimentos. Hoy por hoy es un mercado incipiente que en Europa igualmente tiene mucha demanda y es una solución obviamente a estas cuestiones. En términos de discusión hay una idea de que en algún momento estos grandes, Monsanto, Bayer, Dow, DuPont, todas estas compañías van a migrar hacia la agroecología cuando se transforme en un negocio mucho más rentable, ¿no es cierto? O sea que inevitablemente el mercado se va a ir inclinando para ese lado. El problema es el mientras tanto, ¿no? En donde tenemos esta aplicación con escaso control, porque el problema también tiene que ver con los controles y bueno, y un negocio millonario, 3.500 millones de dólares por año mueve la venta de pesticidas en Argentina. Bueno, mientras eso siga siendo tan pesado... ¿Tenés idea de qué parte del PBI corresponde? No lo podría establecer realmente, porque es un número variable, ¿no es cierto? Aún así, Argentina tiene un promedio de 310 millones de litros por año de uso, ¿no? Hay que pensar que en la década del 90 se usaban 3, 4 millones en todo el año. Se aumentó casi un 1000%. Y eso es la incidencia que estamos notando nosotros en los patrones de salubridad en los pueblos. Patricio, además de periodista, que hoy está desarrollando su trabajo profesional en iProfesional, es, justo, me quedó la redundancia sin buscarla, es además un narrador, un escritor y está presentando su nueva novela que se llama Galletitas. ¿Querés contarnos de esa novela? ¿Querés mostrarnos el libro? Sí. Salió hoy mismo. Lo conocí hoy, sí, lo conocí hoy mismo. Así que sí, es un trabajo de unos años, la verdad. Me descoloca bastante igual la idea de salir de Envenenados y contarte Galletitas. Salimos de la crítica, del ensayo de denuncia y pasamos a la literatura. Sé que es un pasaje sin solución de continuidad, pero tenerte acá, sí, saber que el libro acaba de salir y no preguntarte por el libro es perdernos una oportunidad como para conocer otro perfil tuyo. Bueno, Galletitas está editada por Modesto Rimba, ¿no es cierto? Y lo que hace cuenta también es medio apocalíptica. Buenos Aires inundada, un señor encerrado en un departamento, ¿no? En una situación de caos en toda la ciudad, en donde hay saqueos en los edificios, búsqueda de alimentos, estas cosas que se generan a partir de la complicación misma. Y este señor es en realidad es un repartidor de galletitas que viaja mucho por los pueblos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y vive diferentes aventuras bastante complicadas en algunos casos. Y todo ese aprendizaje le basta a él para idear un plan de supervivencia en todo ese contexto de la Buenos Aires inundada. Así que un poco es una recorrida por los pueblos, tiene que ver con mi infancia en Sierra de la Ventana mucho, con mi adolescencia en el pueblo y todos los pueblos que pude recorrer también porque, bueno, mis viejos viajaban un montón y bueno, eso permitió conocer historia, ¿no es cierto? Viajar a dedo, todas esas aventuras que uno vive cuando es joven, básicamente. Patricio, mil gracias por haber venido. Es Patricio Leisegui, autor de Envenenados y ahora también autor de Galletitas. No son los únicos dos libros. Sí. Hay cuentos en el libro de la provincia de Buenos Aires. Digo, hay sí, hay una trayectoria larga, pero bueno, te habíamos convocado por uno justo cuando salió el otro. No nos lo queríamos perder. Bueno, mil gracias. Un gusto. Gracias. A vos.